Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí la saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una reacción, comentario, opinión o perspectiva muy personal del capítulo 12 de la parte 2 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. En el capítulo anterior, que era el capítulo 11, Candy escribe en su diario acerca de cómo es que finalmente comienza a aceptar el fallecimiento de Anthony y de sus sentimientos por Terry y de cómo Terry formó gran parte de esa sanación emocional de Candy. Poco después, Annie le deja una nota a Candy para ambas encontrarse a escondidas detrás de la biblioteca, fuera de clases, con el único propósito de Annie solicitarle a Candy que por favor no le quite a Archie. Pero no saben que Elisa las descubre y ahora tanto esta como sus amigas ya saben que Annie proviene del mismo orfanato que Candy, por lo que Elisa y sus amigas procederían a marginar a Annie. A lo que Annie sale huyendo despavorida, nada más y nada menos que a la falsa colina de Pony. ¿Qué ocurre? Candy la confronta. Ahí salen a relucir ciertos conflictos de Annie que ya se suscitaban desde mucho antes de conocer a Archie. Annie aparentemente siente de que la señorita Pony y la hermana Lane querían más a Candy que a ella. Y Candy pues le hace ver que la señorita Pony y la hermana Lane no han dejado de preocuparse por ninguna de las dos. Y que Archie no sería tan insensible como para dejar de hablarle a Annie por esta provenir de un orfanato. Ambas finalmente se reconcilian, así que sin más preámbulo voy a citar el siguiente fragmento del capítulo 12 de la parte 2 para su debido análisis. El calor y el verde que comenzaba a rodear la escuela hacían pensar ya en el inicio del verano. Mientras miraba con fijeza la luz que se colaba por las vidrieras, Candy pensaba en que si hubiera llegado a una estación más agradable, todo habría sido diferente. Entre todo aquel verde, hasta el rostro de piedra de la hermana Grey le parecía un poco más dulce. Aunque no olvidemos que, a juzgar por capítulos anteriores, ya desde que se habían dado inicio a los preparativos para el Festival de Mayo, obvia y redundantemente celebrado en mayo, el ánimo de las autoridades en el colegio era un poco más liviano y el ambiente era más agradable, no solamente entre los compañeros estudiantes, sino también de parte del personal docente. A la hora del recreo, las muchachas se reunían a la sombra de los árboles y el aire se llenaba de voces dicharacheras y risas. El tema de conversación siempre era el mismo, los chicos. De hecho, como siempre solía ocurrir, el Festival de Mayo había hecho florecer algunos nuevos amores. Veremos por qué la autora recalca esto. Si se limita al estudiantado general o vamos a ver qué procede a continuación, porque lo que la autora está a punto de narrarnos está fuertemente vinculado a ese señalamiento de los nuevos amores. ¿Qué estarán tramando estas tres? Últimamente están siempre juntas, comentó Elisa, lanzando una mirada hacia el jardín interior aledaño al bosque. A la sombra de un árbol enorme de follaje verde intenso, Candy, Patty y Annie reían alegremente. Mira, Luis, con esas dos ingratas, Patty parece otra huérfana más. Como si no puede sentirse a gusto al lado de gente que ha crecido en un sucio orfanato. No olvidemos que Patty no proviene de un orfanato. Ella vive con sus padres biológicos, aunque estos no le brindan mucha atención y afecto. Podemos también inferir de que a la hora Annie haber resumido su amistad con Candy, pues Patty se ha hecho amiga de Annie también. Seguro que quieren crear un club de niños abandonados, respondió Luis. Si siguen así, esas estudiantes de pacotilla con
conseguirán darle muy mala fama al prestigioso Royal St. Paul. Elisa hablaba en voz alta con intención más que evidente que hacerse oír por encima del resto. Desde el árbol Candy la dio el rostro. ¿Qué necesidad tiene de gritar tanto siempre? Se le escucha por todas partes, susurró. Desde luego, le dio la razón Annie. Candy se sentía deslumbrada por la sonrisa de su amiga. Annie, ahora eres más fuerte que nunca. Estás guapísima. Te sienta bien tener al lado a alguien que te gusta tanto, pensó Candy. Tal y como esperaba, la ansiedad de Annie había sido innecesaria, pues Archie, al enterarse de toda la verdad, la había tranquilizado con suaves palabras. Annie había ido a hablar con él, a sabiendas de que las monjas podían descubrirlos, para variar, y arriesgándose a que le impusieran el más terrible de los castigos. La joven le había contado a Candy que Archie, al terminar ella de confesarse, lo único que le había dicho había sido lo siguiente: no importa de dónde vengas, porque eso nunca podrá cambiar quién eres. Al parecer, Annie había sido incapaz de contener las lágrimas al ver la expresión más sincera que le había visto jamás a Archie. Ni siquiera sé por qué he estado tan preocupada durante tanto tiempo, Candy. No sabes lo dulce que fue Archie conmigo. No quiero pretender que se enamore locamente de mí, pero quiero llegar a ser alguien digna de su amor. Quiero que me quiera desde lo más profundo de su corazón, había dicho Annie resplandeciendo. Tenía la esperanza de poder llegar a amar con libertad al muchacho de sus sueños, de manera que el autor establece el tema de los nuevos amores. Luego surge Lisa revelando de que Patty, Annie y Candy pues han formado su propio grupo de amigas, pero de inmediato pues la autora nos cuenta a través del pensamiento de Candy y a su vez del modo como Annie se lo contó a Candy cómo fue que ocurrió esa conversación entre Annie y Archie. Como yo vengo opinando desde hace mucho tiempo, la actitud o la indiferencia de Annie hacia Candy había comenzado mucho antes de haber conocido a Archie, pero esa era su justificación para no haberle vuelto a hablar. Esa fue la razón que Annie le dio a Candy por la cual Annie la había marginado. Pero dentro de todo me alivia saber que esa misma osadía que Annie había tenido en capítulos anteriores para verse a escondidas con Archie, la tuvo para finalmente contarle la verdad sobre su origen. Aunque no tenía escapatoria, Annie estaba entre la espada y la pared porque ya Lisa la había descubierto. De manera que era mucho mejor para Annie y para todos contarle ella misma la verdad a Archie, a que Archie lo supiera a modo de chisme de pasillo o de corredor de Elisa y sus amigas. Solo Dios sabe si Elisa y sus amigas iban a exagerar un poco o distorsionar la realidad de las cosas y hubiera añadido ciertos detalles que no fueran ciertos, como que Annie era una ladrona, y no hubiera sido la primera vez porque los mismos Legan han acusado en el pasado a Candy de ser una ladrona. Pues, hubieran adornado esa historia y tal vez eso hubiera comprometido la reputación de Annie en el colegio, pero Annie finalmente, al ya saberse segura de que Candy no le haría caso a Archie, y sí, en cierto modo alentada por las palabras de Candy, pues Annie decide contarle la verdad a Archie y contó con todo el apoyo de Archie. Dice: no importa de dónde vengas, eso no podrá cambiar quién eres. Hasta nosotras las lectoras sabíamos que él no iba a ver ningún inconveniente en seguir hablando con Annie, aún a pesar de su origen. Si le gusta Candy o cree que le gusta Candy, aún sabiendo de que Candy venía de un orfanato, porque entonces no iba a querer pasar tiempo con Annie si venía del mismo orfanato. Lo que me trae ciertas cosas a colación. Esta conversación de Annie y Archie y este modo como Annie dice que no pretende que él se enamore locamente de ella desde el inicio, es un modo que la autora nos muestra de que ellos sí van a seguir pasando tiempo juntos.
Archie no tiene, y mucho menos una persona como él, que es tan íntegra consigo mismo, o íntegro consigo mismo, Archie no tiene por qué verse forzado a alimentar las ilusiones de Annie. Creo que las lectoras ya conocemos a Archie lo suficiente para saber que él no es el tipo de persona que, aunque es galante con las chicas y aunque se le da fácilmente ser sociable con las chicas, él no sería una persona como para lastimar los sentimientos específicamente de Annie. Pero, y también, y perdonen que interrumpa, como también él puede empezar a salir con otra chica si ve que Candy no le hace caso, pero no. A Archie nadie le está poniendo un arma en la cabeza para obligarlo a estar con Annie. Y aún así, todo apunta a que sí, que va a seguir pasando tiempo con Annie. Pero, este modo como se suscita esta conversación entre ellos, brevemente, porque es Candy quien nos lo cuenta a través de su pensamiento, me deja entrever varias posibilidades. Una posibilidad es que al Archie saber que Annie proviene del mismo hogar de niños huérfanos que Candy, que tal vez eso, a través de Annie, y al conocer ese origen de Annie, pues Archie pues se sienta ahora más cerca de Candy. Porque entonces Annie y Candy tienen algo en común. Lo que me trae a su vez a otra posibilidad, y es que ahora Archie puede finalmente estar seguro de que, aunque Annie proviene de una familia de dinero que son los Brighton, de que si Candy tiene buen corazón porque creció en un entorno sencillo, de que Annie también tiene buen corazón porque creció en un entorno sencillo, y de que a Annie las apariencias no le importan. Bueno, eso no fue lo que aparentó Annie en todo este tiempo a lo largo del libro, porque andaba bajo las faldas de Elisa, haciéndole caso a Elisa, ocultando su origen. Pero tal vez Archie finalmente ahora comprende de que Annie no sería una persona avariciosa, pues creció en un lugar austero y en un ambiente de sencillez. Por otro lado, otra vertiente que puede tomar esto es que tal vez Archie, ahora que se conoce, o que es un secreto a voces, de que Annie también proviene de un orfanato y de que Elisa va a intentar hacerle daño a ella también, de que Archie ahora también tenga un instinto protector hacia Annie, como si él supiera que ahora Annie va a necesitar el apoyo de él en ese sentido, va a necesitar un protector, un defensor. Y finalmente tenemos esta otra corriente que pudiera indicar de que luego de que Annie se sincerara con él, al fin él puede denotar o palpar o percibir cierta transparencia en ella, como si finalmente él se sintiera que ella le está abriendo su corazón y se está sincerando, lo que emocional e incluso sentimentalmente lo pudiera estar acercando un poco más a Annie. Un sinnúmero de posibilidades se pueden presentar tomando como punto de partida esta plática o esta conversación. Pero, continuando con la línea de los amores, miren a dónde se transporta el pensamiento de Candy. Retrocedo un poco a lo último que ella mencionó. Quiero que me quiera desde lo más profundo de mi corazón, había dicho Annie resplandeciendo. Tenía la esperanza de poder llegar a amar con libertad al muchacho de sus sueños. Amar desde lo más profundo de su corazón. No olvidemos que todo este asunto de Annie Archie lo está contando Candy de su perspectiva. De modo que ya en este punto amar, ya aquí Candy pues se está distanciando de ese episodio de Archie y Annie, y ahora lo está convirtiendo en algo sobre ella, y se los voy a probar. El amor. El amor era algo que Candy creía que aún no sentía. Cuando lo pensaba, se sentía confusa y siempre acababa reflexionando sobre lo mismo. ¿Podría ella utilizar esas palabras tan a la ligera? Había adorado a Anthony con toda su alma, pero quizá ni siquiera por él podría... puntito, puntito, puntito. Y luego, pensamiento de ella, ¿alguna vez
¿conseguiré amar a alguien de verdad? La mente de Candy se transporta de Annie a Archie, inevitablemente, precisamente pues por lo que Annie le cuenta a ella sobre Archie, a ella misma y sus sentimientos. Y muchos de ustedes estarán preguntándose por qué Candy siente como que ella no ha amado cuando ella misma estuvo sufriendo por Anthony y cuando en una o dos entradas de la historia se refería a Anthony como que lo amaba. Muy bien, vamos a tomar esto con calma. Primero, sí, a Candy le gustaba mucho Anthony y pienso que si él no hubiera fallecido, existía una gran posibilidad contra todo tipo de obstáculos de que él y Candy hubieran podido llevar esa linda amistad a otros niveles e incluso formalizar y contraer matrimonio. Pero no fue así. Y el destino pues fue otro. Incluso pues todos los lectores debemos estar de acuerdo en que si Anthony no hubiera fallecido, pues el tío abuelo William no hubiera decidido misericordiosamente enviar a la familia a estudiar a Inglaterra para socavar esa pena o para aliviar esa pena. Pero aún así debemos tomar en cuenta que Candy recién había cumplido 13 años cuando conoció a Anthony. Y sí, yo sé que a duras penas cumplió 14 ahora, luego de con el Festival de Mayo, pero la Candy que llegó al hogar de los Leighton y posteriormente de los Arley, pues fue previo al fallecimiento de Anthony, y ese fallecimiento de Anthony pues la hizo madurar un poco más a la fuerza, precisamente por la tragedia. La tragedia la hizo crecer o madurar un poco más. Aunque ella siempre fue una niña bien madura, pero la hizo madurar aún más. Pero previo a eso, esos instantes lindos que tuvo con Anthony, quien sí le gustaba mucho, pues ahora que ella hace una reflexión sobre lo que es el amor, pues ella no está segura si cuando decía a Anthony que lo amaba era un amor formal. Vuelvo y les digo, no estoy queriendo decir que a Candy no le gustaba a Anthony o que no quería a Anthony o que no hubiera llegado algo más con Anthony si Anthony estuviera vivo, pero Candy se hace esa interrogante porque su conexión con Anthony no pudo rendir más frutos porque se vio cortado por la tragedia. Eso no pudo madurar, eso no pudo evolucionar, no pudo desarrollarse y crecer hasta convertirse en algo más profundo todavía. Y probablemente ustedes me digan, pero si ella una o dos veces le dijo que lo amaba, que lo quería, pues bien, al menos, yo sé que esto está traducido al español y sé que fue escrito en japonés, pero esta historia se desarrolla en los Estados Unidos y en Inglaterra, dos países de habla anglosajona. Y en el idioma inglés, la palabra love, si yo digo I love you y se lo digo, por ejemplo, a un amigo mío, que no sea mi esposo Ángel, y le digo a alguien I love you o yo te amo, yo no le estoy diciendo a esa persona yo estoy enamorada de ti. Yo le estoy diciendo que yo estimo a la persona, que yo la quiero, que yo la amo. Y esa palabra, I love you, en el contexto anglosajón, pues es una palabra que se usa de forma más general. Ahora, ya cuando yo digo en inglés, I am in love with you, in love, ya ahí estoy diciendo estoy enamorada de ti. Esas palabras obviamente se las voy a decir solamente a Ángel y solamente se las he dicho a Ángel. Digo, poniéndome como si yo fuera de habla inglesa, ¿no? Obviamente en español, si decimos te amo, sí, se lo decimos a nuestros familiares, pero no lo neguemos que mayormente se lo decimos a alguna pareja romántica. Pues de igual manera, a Candy sí le gustaba a Anthony, se sentía atraída por Anthony, le gustaba, había una gran posibilidad de que
de que esa ilusión pues pudiera transformarse en una relación en toda la amplitud de la palabra, pero desgraciadamente pues no pudo llegar más allá. Y sí, cuando ella le decía a Anthony pues que lo amaba, pues sí, lo estimaba, lo quería, eso era cierto. Pero ahora que Candy dice, había adorado a Anthony con toda su alma, pero quizá ni siquiera por él podría, es porque Candy está comenzando a cuestionarse si tal vez no hay algo mucho más fuerte que lo que sentía por Anthony. No olvidemos también que además del gran cariño que sentía por él, lo que movía a Candy a mantenerse aferrada a su recuerdo era el trauma de su fallecimiento, las circunstancias de su muerte. Pero miren lo que ocurre. Dice, ¿alguna vez conseguir amar a alguien de verdad? Y miren a dónde se transporta de inmediato. Miren toda la cadena que ocurre. ¿A dónde se transporta el pensamiento de Candy luego que ella se hace esa pregunta a sí misma? Sé que no he sido del todo amable contigo, pero no pienso disculparme. ¿Quién dijo esas palabras? Pues para beneficio de los que no han visto mis videos anteriores o de los que no han tenido la oportunidad de leer esta novela, esas palabras las mencionó Terry en el capítulo 11 parte 2, que a su vez lo hizo en retrospección o en reflexión de algo ocurrido en el capítulo 10, donde de manera un tanto brusca, pues Candy pues finalmente llega a la conclusión de que tiene que superar ese trauma a los caballos y el trauma por la muerte de Anthony. Y eso es lo que ella recuerda. Y miren cómo ella dice, conseguirá amar a alguien de verdad y de inmediato. Sé que no he sido del todo amable contigo, pero no pienso disculparme. Y la autora establece esa frase de Terry como un pasaje separado como para reforzar esa transición en el pensamiento de Candy. Candy se sintió desorientada una vez más al recordar aquellas palabras porque un pensamiento condujo a otro. Suspiró disgustada. «Ya estás otra vez en las nubes», exclamó Patty agitando una mano delante de los ojos de su amiga. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado?», preguntó Candy volviendo en sí. Para los que no tienen conocimiento de lo que ocurrió en el capítulo anterior, que era el capítulo 11, Patty ya anteriormente había intentado conversar con Candy específicamente sobre Esther, porque ya Patty le ha dicho a Candy que Esther le gusta mucho. Y tiene prácticamente Patty que decirle, mira, planeta Tierra llamando a Candy, es aquí, porque Candy está toda distraída pensando en Terry. Y ya es la segunda vez que esto ocurre, o la segunda vez que la autora nos lo menciona. Tal vez muchos de ustedes dirán, ¿por qué es importante esto? Por alguna razón la autora lo menciona. Un escritor bueno, un escritor que de verdad es de calidad, no repite las cosas por puro relleno, o por puro escapismo, o por puro entretenimiento y nada más. Lo hace porque aporta un valor a la historia. Luego lo veremos. Estábamos hablando de las vacaciones de verano. Yo tendré que volver a Estados Unidos. Ah, no, esta es Annie la que habla. Estábamos hablando de las vacaciones de verano. Yo tendré que volver a Estados Unidos, confesó Annie con la mirada gacha y una expresión casi culpable. ¿Quién te manda, Annie, a no revelar la verdad antes a Archie? Hubieras disfrutado más de ese tiempo con él. ¿De verdad? Tus padres se alegrarán tanto de volver a abrazarte. Además, creo que Archie y el resto también volverán a casa, comentó Candy con alegría, acariciándole el brazo a Annie. Pensándolo bien, faltaba muy poco para que empezasen de forma oficial las vacaciones de verano. Esta sí es Patty. ¿Y tú, Candy? ¿Qué planes tienes?, le preguntó Patty con recelo, observándola con curiosidad. Bueno, yo supongo que participaré en las actividades de verano de la escuela, respondió la susodicha.
Los cursos de verano de Royal St. Paul se realizaban en Escocia todos los años sin excepción, pero al parecer no eran muy populares entre los estudiantes, pues las normas de la escuela de verano no eran muy distintas a las que se imponían el resto del año. Y yo estuviera de acuerdo con los estudiantes. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a pasar su verano en una escuela, aunque sea en otro país, que básicamente es una continuación de la institución donde estuvieron 2 semestres consecutivos? A menos que por X o Y razón, los encargados que fungen a nivel educativo como tutores de los estudiantes no pudieran pasar tiempo con estos durante el verano y se vieran obligados a dejarlos allí, en dicha escuela veraniega. No me convence. Creo que es una terrible idea que te quedes, dijo Patty de repente. Candy, vamos, ¿por qué no te vienes conmigo? Oxford te encantará. Oxford. No es Florida. aunque ya se ha mencionado anteriormente específicamente en palabras de la hermana Christ, de que Patty también es de Estados Unidos. Pero los padres de Patty, pues por razones de trabajo, pues no se encuentran siempre allí. De modo que Oxford, pues es el lugar donde Patty bien probablemente pasaría su verano al menos. Sabes que te lo agradezco mucho, Patty, pero lo cierto es que tengo curiosidad por ver qué esconde esta fantástica escuela de verano. Candy sonrió. Además, en realidad la muchacha se moría de ganas de visitar Escocia. Era el lugar de origen de la familia Ardley, un lugar muy unido a todo lo que conocía sobre Anthony y sobre el príncipe de la colina. Muy bien, Candy, yo sé que esas palabras que le dices a tus amigas son para que ellas no sientan pena por ti y para que no se sientan tristes de que vas a estar en esa escuela de verano. Pero estás tomando una oportunidad a tu favor y es conocer la tierra del príncipe de la colina que conociste y también la tierra de los Ardley a quien tanto le debes. Cambiando de tema. ¿Ven que Candy cambió de tema para que sus amigas no entristezcan? ¿Creéis que tendremos algo más de tiempo libre cuando empiecen las vacaciones? Deberíamos ir al zoológico antes de que volváis a vuestras casas. Podríamos invitar también a Archie y Esther. Continuó hablando Candy, guiñándoles el ojo a sus amigas. Las 3 estallaron en carcajadas, rompiendo la atmósfera tan melancólica que se estaba creando. ¡Eso sería maravilloso! ¡Podré ver a Hughley de nuevo!, exclamó Patty llena de felicidad, tapándose el rostro con ambas manos. No olvidemos que Hughley está en el zoológico. ¿Seguro que solo te interesa Hughley?, inquirió Candy divertida. Candy, ya basta, suplicó Patty avergonzada por la pregunta. Se estaba poniendo roja. Y miren dónde lleva nuevamente el pensamiento de Candy. Esther y Patty. Sí, hacen muy buena pareja, pensó Candy entonces. Mirando hacia arriba, los retazos del cielo, totalmente despejado, que podía ver entre las verdes hojas de las ramas. Parecían gotas azules a punto de caer al suelo. El verano, su estación favorita del año, estaba a la vuelta de la esquina. Tomen eso en cuenta, el verano, su estación favorita del año, y aún no han pasado muchas cosas en esta novela. Pues el pensamiento de Candy se remonta desde la plática de Archie y Annie hacia las palabras de Terry, hacia Esther y Patty. Vamos a ver qué ocurre luego. Aquel día, bajo la tenue luz de la puesta de sol, Candy se fue a pasear por el bosque. Hacía tan buena tarde que había sido incapaz de resistirse. Se había escapado del dormitorio antes de que la campana anunciara la hora de la cena. En el cielo se fundían distintas tonalidades de rosa, naranja y púrpura. Los árboles brillaban bajo los rayos del sol, igual que columnas de oro, alargándose hacia las nubes.
Fue ahora que se me ocurrió. Enseguida retomaré ese asunto. De vez en cuando las hojas caían de forma lenta hacia el suelo como pequeños suspiros. Candy se hizo con una de esas hojas al vuelo. Era de color verde intenso y la muchacha se preguntó cómo podía ser que en el mundo hubiera, estoy comiendo pelo, en el mundo hubiera hojas que a pesar de no haberse secado, estuvieran destinadas a caer. Sin pensárselo mucho, se lo guardó en el bolsillo. Voy a capítulo 5, mi gente. Página 190. Capítulo 5, parte 2 del libro oficial en español Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita, edición 2020, editorial Arechi. En el momento en que Candy repasa los sonetos de Luis Lavé previo a tropezar con Terry, justo en el momento de tropezar con Terry, Candy sentía adoración por uno de los arbustos en concreto de la falsa colina de Pony, porque parecían haber moldeado sus hojas secas para hacerlas perfectas. Quiero hacer hincapié en que el soneto que estaba recitando de Luis Lavé hablaba de nuevas oportunidades luego de amores perdidos o fallidos. Sin embargo, cuando se acercó aquel día encontró algo que no esperaba. Más tarde se encuentra con Terry, pero miren lo que indica en un momento dado. La joven a punto de... ¿Qué pasa, Tarzán? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? La joven, a punto de tropezar, giró sobre sus talones. Ahí estaba Terence, apartando las hojas muertas hacia un lado y sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Justo cuando ella se aferra a un arbusto de hojas secas mientras recita un soneto sobre amores perdidos y nuevos comienzos. Y ahora entonces vuelvo a parafrasear o a citar ese pasaje que acabo de leer del capítulo 12, parte 2, página 249 a la 250. Candy se hizo con una de esas hojas al vuelo. Era de color verde intenso. Y la muchacha se preguntó cómo podía ser que en el mundo hubiera hojas que a pesar de no haberse secado, estuvieran destinadas a caer. Sin pensárselo mucho, se la guardó en el bolsillo. Una hoja que sin haberse secado estaba destinada a caer significa que era una hoja que no se había marchitado, pero aún así tenía que caer. Y para los que se pregunten por qué yo estoy estableciendo esta analogía, pues esa hoja que no había marchitado, pero estaba destinada a caer, no es otra cosa sino la vida de Anthony. Los colores del atardecer cambiaban por momentos. Miren cómo la autora quiere enfatizar mucho este asunto del atardecer o el komorebi. Bueno, el atardecer solo no es komorebi. El komorebi es ya cuando se infiltra la luz del sol a través de las hojas en el atardecer. Y ya justamente en la página anterior dice, los árboles brillaban bajo los rayos del sol igual que columnas de oro alargándose hacia las nubes. Sobre eso iré más adelante. Poco a poco esos colores se transformaron. Los colores del atardecer cambiaban por momentos. Poco a poco esos colores se transformaron en notas musicales y Candy escuchó el dulce sonido de un piano desde el otro lado del bosque. La joven se detuvo en seco. ¡Qué melodía tan bonita! ¿Vendrá de la sala de música?, se preguntó, atraída por aquel sonido que le recordaba al aroma de las rosas. Caminó entre los árboles hacia uno de los edificios. Cuanto más se acercaba, más clara oía la música. Tan reciente como el capítulo 10 de la parte 2. Candy se transfiguró y se descontroló por completo
porque la melodía que se escuchaba a lo lejos proveniente del salón de baile el día del Festival de Mayo era la misma que había bailado con Anthony en la parte 1. Pero aquí en contraste tenemos que ella escucha una melodía bien bonita y aquí en ningún momento se menciona que es alguna melodía que ella hubiera escuchado o que hubiera experimentado junto a Anthony, no. Pero miren lo que dice, atraída por aquel sonido que le recordaba el aroma de las rosas. Aroma de las rosas, no las rosas como tal, el aroma de las rosas. Sabemos que las rosas rojas están simbolizando a Anthony en esta historia, pero aquí no dice rosas rojas ni se refiere al aspecto físico de las rosas, sino a aroma de las rosas. Y las rosas, si no vienen adheridas a ningún color en específico y en su término general rosa y ya, para los japoneses es romance. Atraída por aquel sonido que le recordaba al aroma de las rosas. Y dice, cuanto más se acercaba, más clara oía la música. Pues sí, tiene dos significados esto, sí, de que la música literalmente se escucha más clara, así como el sonido de mi gallo Claudio en estos momentos. Pero, si ese sonido le recuerda el aroma de las rosas y cada vez oía más clara la música, es porque ciertos sentimientos cada vez van a estar más claros para ella. Esto es una analogía. Candy miró hacia arriba. La melodía parecía descender por la pared desde un aula del segundo piso. Es tan dulce, dulce, dulce. Me pregunto quién estará tocándola. Al percatarse de que había una rama que sobresalía hacia la ventana de la sala, decidió encaramarse a ella y cuando vio quién estaba al otro lado, se quedó sin aliento. Terry. Sentado frente a un piano de cola que había muy cerca de la ventana, Terry deslizaba sus largos dedos con elegancia por el teclado. La música que brotaba del instrumento era como un haz de luz que brillando con fuerza se propagaba hacia el exterior y atravesaba la pared. De manera que Candy está atraída por un sonido que le recuerda el aroma de las rosas. Cuanto más se acerca lo oye con más claridad y resulta que quien está tocando música en un piano es Terry. Y cerca de una ventana. A mí no se me escapa ese detalle, es que todo esto son simbolismos. Este pasaje solamente, este fragmento entre la página 249 y 250 tiene tanto simbolismo. Lo que ocurre es que yo no voy a abundar tanto en ellos ahora, sino ya luego que culmine mis reacciones al libro y efectúe mis análisis finales. Pero ahora entonces voy a retomar finalmente este asunto. Aquel día, bajo la tenue luz de la puesta de sol, Candy se fue a pasear por el bosque. Se fundían distintas tonalidades. Los árboles brillaban bajo los rayos de sol, igual que columnas de oro alargándose hacia las nubes. Voy a hacer dos retrospecciones y ustedes saben que cuando las hago, pues vuelvo a citar el pasaje donde me encuentro actualmente. Página 151 del capítulo extra 2 de la parte 2. Candy está rememorando y teniendo reminiscencias en su casa en Avon, donde vive junto a su amado. El río Avon fluye con calma bajo la luz tardía de inicios de primavera. Inhalo, más abajo, inhalo el dulce perfume de los narcisos del jardín, que están en plena floración. La luz de tonos dorados que se filtra a través de los árboles se debe a ellos. Y vuelvo y cito, página 249, capítulo 12, parte 2. Los árboles brillaban. Aquel día bajo la tenue luz de la puesta de sol. Candy se fue a pasear por el bosque más abajo.
Los árboles brillaban bajo los rayos de sol, igual que columnas de oro alargándose hacia las nubes. Página 10 del prefacio del libro Candy Candy, Historia Definitiva, versión oficial en español, Keiko Nayita, Editorial Areche, edición 2020. Para mí, los molinos que vi esa tarde en La Mancha parecían grandes barcos blancos alzándose en el cielo. Ustedes preguntarán qué relación guarda esto o qué relación yo encuentro entre eso y la página 249. Miren ahora en la página 249 lo que sea. No habla de barcos, pero sí habla de algo alzándose hacia las nubes. Y vuelvo a citar por última ocasión. Los árboles brillaban aquel día bajo la tenue luz de la puesta de sol, etcétera, etcétera. Los árboles brillaban bajo los rayos de sol igual que columnas de oro, alargándose hacia las nubes. Y luego sorprende a Terry en el piano. No voy a emitir más comentarios sobre el particular porque sobre eso voy a abundar varios videos más adelante. Pues bien, Candy contuvo la respiración y se apoyó en silencio sobre el tronco robusto del árbol al que se había subido. El corazón comenzó a latirle con demasiada fuerza en el pecho. Había intuido que podía ser Terry el que tocaba y no se había equivocado. Sin separarse del tronco, allí sentada en una de las ramas, la joven escuchaba embelesada. Candy escuchó una melodía. Ella nunca antes había escuchado o había presenciado a Terry tocando un piano. Hasta donde yo tengo entendido, la autora nunca lo mencionó. Escucha la melodía, se siente atraída hacia la melodía como si fuera el aroma de las rosas. Cuanto más se acerca, más clara está la melodía. Resulta que es Terry, pero ella ya intuía, sin saber previamente que Terry es un pianista, ya intuía que se trataba de Terry. Esto va a tener mucha relevancia, especialmente tomando en cuenta ciertos elementos musicales que se presentan en la parte 3. El muchacho que bajaba la mirada hacia el piano era diferente a todas las versiones de Terry que ella había conocido hasta el momento. Frente a Candy se encontraba Terence G. Grantchester, envuelto en un aura noble y casi aristocrática. Aquel joven le parecía de pronto muy lejano y entonces la música dejó de sonar. Voy a tomar estas dos oraciones. Cuando ella dice que el joven le parecía de pronto muy lejano, no era porque le parecía lejano porque le desagradaba o porque le decepcionara verlo así, sino porque él se veía con aire aristócrata y aire de nobleza. Y aunque ya era conocido por todos en el colegio de que Terry era hijo de aristocráticos y de nobles, al verlo tocar el piano, por primera vez, pues ella vincula a Terry con su origen noble. Hasta entonces le parecía un chico rebelde, un chico que no respeta los convencionalismos, pero ahí es cuando por primera vez piensa en él por su origen. Pero entonces la música dejó de sonar. Dejó de sonar en el preciso momento que ella lo siente lejano. No sabía que los monos también apreciaran la música, comentó Terry, elevando la mirada con su ya habitual sonrisa irónica dibujada en el rostro. Tan absorta como estaba, Candy intentó salir de su propio ensimismamiento. Ella estaba embobada y se sentó bien erguida. ¿Cuándo se había dado cuenta Terry de que estaba allí? Desde el Festival de Mayo no se habían visto a solas, así que, avergonzada, se acurrucó sobre la rama.
Habría bajado de un salto, pero no podía apartar los ojos de él. Si quieres seguir escuchando, pega un brinco de los tuyos y entra. Para una mona como tú no será difícil, murmuró Terry riéndose, como si hubiera olvidado por completo su último encuentro. El joven le hizo señas con las dos manos para que se acercara. A Candy le dio la sensación de que más que a una persona, parecía que estuviera llamando la atención de un perro. Así que, irritada, dejó escapar toda la vergüenza que sentía. «¡Deja de llamarme mona! ¡Eres un maldito maleducado!», gritó, aunque al instante siguiente estaba saltando hacia el interior de la sala. «Dios santo, ahora que te veo más de cerca, quizás seas la primera mona con pecas de la historia. Debes de pertenecer a una especie de lo más extraña», continuó burlándose el joven sin dejar de reírse y sin dejar tampoco de tocar las teclas más agudas del piano. «¡Terry!», exclamó ella enfadada. Candy se aferró con fuerza a las cortinas, cogiendo carrerilla con la intención de marcharse. Se sentía tonta por haberse dejado manipular durante tanto tiempo, por haber dejado que sucediera lo que sucedió en el Festival de Mayo. Bien, tal vez muchos de ustedes piensen que con esta frase de que se sentía tonta por dejarse manipular y por dejar que sucediera lo que sucedió en el Festival de Mayo, tal vez piensen que fue injusto para Candy, pues el modo, pues como Terry la hizo entrar en razón sobre ciertas fijaciones de ella con no querer progresar o no querer avanzar más emocionalmente luego de lo ocurrido con Anthony. Pero también yo creo que puede referirse a otras cosas que pasaron, por ejemplo, el beso, pues las cachetadas de ambos lados. Muchas cosas pasaron ese día y tal vez al ella querer decir también como otra posibilidad adicional por dejar que sucediera lo que sucedió en el Festival de Mayo, es porque de no haber sido por esa cabalgata a caballo, Candy todavía estuviera en esa zona de depresión, estuviera todavía en ese estancamiento en el cual ella no quería abandonar ese apego o esa atadura que sentía hacia Anthony, en parte por el cariño que le tenía y en parte por el remordimiento de sentirse culpable de su muerte. Pero entonces Terry dice, no, espera, susurró Terry con honestidad deteniéndola. Tocaba pensando en ti. Avergonzado por sus propias palabras, volvió a descender la mirada sobre el teclado. Nuevamente, Candy escucha una melodía que nada guarda relación con las melodías de Anthony porque la autora no lo menciona, o de lo contrario sí lo hubiera mencionado. Candy se siente atraída como se sentía atraída por el aroma de rosas, no rosas rojas, rosas en general. Mientras más se acerca, más clara se escucha la música. Es Terry. Candy intuía que solo Terry podía estar tocando eso y ahora Terry le está diciendo que tocaba pensando en ella. Y todo esto bien enlazado a cosas que van a suceder posteriormente en la parte 3. Y no solo eso, sino a ciertos elementos que Candy guarda o tiene conservadas en su actualidad en Avon. Pero no me quiero adelantar más de lo que ya lo he hecho. Pero era cierto, hacía mucho tiempo que no sentía tantas ganas de tocar. Él llevaba tiempo sin tocar. Y como broche final, Candy había estado allí, sobre esa rama, justo cuando había levantado la vista. Como broche final. Esto es desde la perspectiva de Terry. O sea, no solamente estoy tocando pensando en ella, sino que para cerrar con broche de oro, como cereza del pastel, para mejorar aún más la cosa, resulta que ella está allí. Y no hice más que
levantar la vista y ella está sobre esa rama de ese fuerte y robusto árbol. Pensamiento de Terry a continuación. Pensaba que soñaba con los ojos abiertos, Candy. Pensó, pero no lo dijo en voz alta. Se limitó a observarla en total silencio, mientras ella se debatía entre la confusión y la comprensión, aún con las manos aferradas a la cortina. Eso de aferrarse a la cortina tiene un simbolismo, pero no lo voy a explicar aún, pero leyéndolo así, como si fuera por primera vez, como si tuviera cierta resistencia a acercarse más a él. Nunca habría dicho que alguien como tú sabría tocar el piano, logró murmurar al fin la joven. Ella estaba en un trance. Ella no sabía qué hacer. Terry sonrió y continuó tocando. Aquella melodía era tan dulce, segunda vez que se menciona dulce en menos de dos páginas, que Candy sentía que sería capaz de derretir cualquier corazón. Gracias a eso, la joven comenzó a tranquilizarse y se apoyó en una de las paredes del aula. Candy suspiró admirada. «Se te da muy bien», le dijo en voz baja, justo cuando el muchacho finalizó la pieza. «Solo esta canción de cuna de Mozart», confesó él, cerrando con delicadeza la tapa del piano. «¿Es una canción de cuna?», inquirió Candy. «Seguro que por eso tengo sueño». De manera que ella también le hace bromas a él. Así que no venga ahora nadie a decirme que Terry maltrata a Candy, o cualquiera que le hace bromas a Candy o se burla de Candy, automáticamente es porque la maltrata. Sí, los Leigan se burlaban de Candy, pero ya era en otro contexto. Los Leigan se burlaban de Candy porque eran más perversos con ella, porque no la soportaban, porque le tenían mala voluntad, le hacían maldades, le hacían daño, la inculpaban de grandes atrocidades, de delitos graves. Pues ahora Candy bromea con Terry. Y no me vengan a decir entonces que porque Candy está maltratando a Terry. No. Mis dos hijos se bromean el uno al otro y no es porque no se quieran. El mayor tiene 19, Juan Pablo, y Viviana tiene 18. Entre ellos se bromean, se burlan, se molestan. Sé que no hablo románticamente, pero lo que quiero decir es que no se hacen esas bromas porque se detesten, sino porque es parte de la... Estoy comiendo pelo otra vez. Ay. Sino porque es parte de la dinámica de personas pues que les gusta no tomarse las cosas tan en serio muchas veces. Es parte de la vida. Yo sé que no quiero generalizar, pero gran parte de las generaciones actuales se toman todo demasiado en serio. Y por eso es que por eso es que ven una ofensa en todo. Porque no se aprecian los pequeños detalles, esos momentos livianos, sino que aprecian solamente lo crítico. Y a todo le ven el lado ofensivo, el lado crítico. Sé que sí hay escenarios donde se raya en la ofensa, pero no siempre es así. No se le puede dar una doble connotación siempre a las cosas. Ajá. ¿Es una canción de cuna?, inquirió Candy. Seguro que por eso tengo sueño. Ahora es Terry. Ella la tocaba a todas horas. Recuerdo que también me la cantaba. Me la susurraba al oído antes de acostarme, suspiró Terry, con la mirada fija en un punto lejano y los ojos entrecerrados, como si aún pudiera escucharla. Ella tenía que ser sin duda alguna Eleanor Baker. Candy contuvo la respiración y le miró fijamente. Se alegraba de ver que al evocar aquellos recuerdos, en el rostro de Terry no quedaba ni rastro de ira o violencia. Es el único recuerdo que me une a ella, explicó de nuevo el joven. ¡Qué envidia me das!, no pude evitar decir Candy. Terry, sorprendido, se giró hacia ella de golpe. Aunque sea solo uno, al menos tienes un recuerdo. Yo no tengo... Aunque sea solo uno, al menos tienes un recuerdo. Yo no tengo ninguno, confesó con sinceridad. Es verdad.
Terry al menos tiene un recuerdo de su madre. Candy no puede recordar nada sobre ninguno de sus padres. Existen dos posibilidades de este pasaje. Yo sé que hay un sector que considera que si Terry tocaba pensando en Candy, pero toca una canción de cuna que le recordaba a su madre, pues que Terry ve en Candy un complejo de hijo y madre. Yo no voy a entrar sobre eso porque entonces estaría entrando en comparaciones y yo no quiero ser injusta con otros personajes. Porque entonces, si esto significa entrar en complejo de hijo y madre, pues entonces otros personajes estarían entrando en complejo de padre e hijo. Y no voy a hacer eso porque yo no voy a juzgar a otros personajes, a otros personajes en ese sentido. Porque no me consta y no quiero ser injusta ni con estos personajes Terry Candy ni con otros personajes. También pudiera ser que ya que Candy conoce quién es la madre de Terry, que tal vez Terry sienta que pueda sincerarse con alguien acerca de ella. Porque hasta entonces nadie más sabía de que Terry es hijo de Little Baker. Solamente Candy. Y tal vez sienta pues que esa puerta abierta como para ir a hablarle sobre eso a Candy. Como también el tocar la canción de cuna que le tocaba a Eleanor Baker, pero pensando en Candy, significa que tanto el origen de Candy como el hecho de que Candy sepa sobre el origen de él, lo acerquen más a Candy en el sentido de que sienta un poco más de paz alrededor de lo que siente por su madre, o comienza a sentir que debería comenzar a estar en paz con su madre gracias a Candy. Todo puede pasar. Bien. Es cierto, Candy, tú ni siquiera sabes cómo eran tus padres, pensó Terry. Como si le hubiera leído el pensamiento, Candy negó con la cabeza y sonrió. Me abandonaron en el orfanato más bonito del mundo. Los recuerdos que tengo del hogar de Pony son un tesoro para mí y agradezco que mis padres me dejaran allí y no en otro lugar. Estoy convencida de que lo eligieron a propósito, añadió. Aunque Terry ya sabía que Candy venía de un orfanato, gracias a Neil, involuntariamente, gracias a Neil en el capítulo 4 de la parte 2, es la primera vez que Candy habla sobre lo que fue su vida en el orfanato con Terry. Pues qué casualidad que hace apenas 4 páginas atrás, la autora nos muestra a través de Candy, nos cuenta de que Archie y Annie tuvieron una conversación. Pues en el caso de ellos fue por primera vez sobre el orfanato. Annie le revela a Archie sobre eso, luego hablan sobre los nuevos amores, luego Patty le dice a Candy que está bien emocionada por ir al zoológico porque se imagina haciéndolo con Esther, Candy distraída nuevamente. Y 4 páginas más tarde, Candy tiene esta conversación con Terry que, como bien dije, aunque ya Terry había escuchado de labios de Neil que Candy era de un orfanato, es la primera vez que ella habla, tiene la iniciativa, tal y como la tuvo Annie con Archie, de hablar con Terry sobre eso. Y ella habla bien lindo del orfanato, dice que son un tesoro y que ella agradece a sus padres por haberla dejado allí porque ella siente que sus padres no la dejaron allí pues simplemente por dejarla tirada. Tal vez los padres no fue que no la querían, que esto abre la posibilidad de que por alguna razón fuera de su control o fuera de su voluntad no pudieron hacerse cargo de ella y quisieron dejarla en el mejor de los lugares. Tal vez aseguraron primero de que la estuvieran dejando en un buen lugar. Yo siento que estoy de acuerdo con Candy en ese aspecto. Terry la observó sin saber muy bien qué decir al oírla hablar con tanta felicidad. Cuéntame más de ti, Candy. La joven no se hizo de rogar. Le habló de la señorita Pony, de lo amable y generosa que era, y de la hermana Lane, tan seria y sin embargo tan divertida a la vez. No se me vayan. Es que
de repente me vino una revelación y quería pues organizar el pensamiento antes de compartirlo con ustedes. Y es que nuevamente estoy viendo un patrón, una cadena. Bien, sabemos que Candy conoció primero al príncipe de la colina en el capítulo 2 de la parte 1. Sí, intercambió unas palabras por él, le causó una fuerte impresión, pero Candy no pudo contarle todo sobre su vida. Conoce a Anthony, sí, pero los instantes que tiene con Anthony, pues todavía no se dio ese espacio para ella contarle todo sobre su vida. Más tarde, entre el capítulo 13 y 14 de la parte 1, donde se desprende que Candy ve por primera vez al señor Albert en esa faceta de ermitaño o de bohemio, ahí le cuenta todo muchas cosas sobre su vida. Estuvieron horas hablando, hasta horas de la madrugada. Luego entonces, un poco más tarde, los Arley la adoptan, o el tío abuelo William la adopta. Y ahí obviamente pues ya está viendo a Anthony casi a diario, prácticamente a diario, porque viven en el mismo lugar. Y a juzgar por el capítulo extra 1 de la parte 1, donde se hace retrospección del día que fallece Anthony, segundos antes de fallecer, le dice a Candy que quiere conocer a la señorita Pony, a la hermana Lane, conocer ese orfanato, lo que era su vida, la colina de Pony. Por lo que debemos entender que luego que la adoptaran los Arley, o el tío, a través del tío abuelo William específicamente, que fue quien decidió asumir ese rol, pues Candy y Anthony, pues sí, se decía que compartían en el jardín, se veían mucho, me imagino que platicaban, y ahí sí tuvieron la oportunidad de platicar sobre la vida de Candy. Pero no sin antes, en el capítulo 13 y 14 de esa misma parte 1, haberle confiado todo a Albert. Luego entonces, a partir en algún lapso entre el capítulo 19 hasta el final de la parte 1, ella tiene la oportunidad de hablar sobre su vida con Anthony. Y ahora, hacia el final del capítulo 12 de la parte 2, Terry entonces le pide a Candy que le cuente sobre su vida. Y le dice, la joven no se hizo de rogar, le habló de la señorita Pony, de la hermana Lane, etcétera, etcétera. En el orfanato no había nadie que me ganara con el lazo o a trepar árboles. ¿Y qué pasa con las pecas? Seguro que nadie te ganaba en eso tampoco. Pues claro que no. No me digas que me tienes envidia, Terry. Bromeó Candy riendo. Se están bromeando de parte y parte. Quizá un poco. Me gustan las pecas, susurró. Pero como si hubiera confesado algo horrible, el joven tosió y cambió el tema de conversación al instante. Por cierto, ¿vas a volver a Estados Unidos para las vacaciones de verano? Me gustan las pecas. Todo este tiempo de la parte 2, desde el mismísimo capítulo 1, él mencionando las pecas, Tarzán pecosa, me burlo de las pecas, y ahora resulta que le gustan las pecas. Pero dice después, pero como si hubiera confesado algo horrible, tosió y cambió el tema de conversación al instante. Para algunas personas esto significa que de verdad piensa que eso es horrible, lo de las pecas. Para otros, él reacciona así porque siente que le dio demasiada información y dijo algo que sentía pero que no debía decir. Muy bien. No creo, no he recibido noticias de nadie, así que seguramente participaré en el curso de verano. Entonces irás a Escocia con la escuela. Terry se apoyó en el piano absorto. La vida de mi familia está allí. La campana sonó justo en aquel preciso instante. Sin darse cuenta, el sol se había puesto y la sala comenzaba a teñirse de un color naranja y azul oscuro. Si no llegaban puntuales a la cena, las monjas volverían a regañarles. «Tengo que irme», anunció Candy y se encaramó a la ventana sin aliento. «Me gustan las pecas», había dicho Terry. Aquella frase había bastado para ponerla nerviosa. Sin embargo, antes de irse, Candy necesitaba decirle algo. Muy bien. A Candy no la puso nerviosa todas esas veces que Terry hacía alusión a las pecas en forma bromista, pero sí la pone nerviosa cuando él se le chispoteó decirle, me gustan las pecas.
Ah, y no sin antes encaramarse a la ventana sin aliento. No es sin aliento porque se subió a la ventana, ella está bien acostumbrada a estar trepando ramas. Sin aliento. Aquella frase había bastado para ponerla nerviosa. Sin embargo, antes de irse, Candy necesitaba decirle algo. Respiró hondo antes de hablar. ¿Sabes, Terry? Ya no le tengo miedo a los caballos, murmuró. Después, sin girarse, saltó hacia el exterior, aferrándose a la rama del árbol. Sentía que la piel le ardía. Cuando ella le dice, ¿sabes, Terry? Ya no le tengo miedo a los caballos, ella se está armando de valor para dos cosas. Una, para darle las gracias por lo que hizo. Y vieron que momentos antes decía, se sentía tonta por dejarse manipular y dejar lo que sucediera lo que sucedió, porque era inevitable. Me refiero al Festival de Mayo, era inevitable, en algún momento tenía que pasar esa sanación. Y pasó precisamente estando con Terry, pero en algún momento tenía que ocurrir. Pero ahora dice, ¿sabes, Terry? Ya no le tengo miedo a los caballos. Reconoce que eso fue duro, pero fue necesario. Y se lo está agradeciendo, pero no solamente es alma de valor, porque dice respiró hondo antes de hablar, no solamente es alma de valor para darle las gracias, se alma de valor y dice, sentía que la piel le ardía. Así que ella no solamente a través de esas palabras, aunque fueran de agradecimiento por superar el trauma de los caballos, le está queriendo decir, ese momento marcó un antes y un después. Tal y como se mencionaba en referencia a Candy y Patty posteriormente en el capítulo 11 de esa misma parte 2. Pues después, sin girarse, saltó hacia el exterior, aferrándose a la rama del árbol. Sentía que la piel le ardía. Ven a visitarme a la villa. Le pareció escuchar que decía Terry. ¿De verdad le estaba invitando al muchacho a su casa? Así que, del modo como lo interpretó Candy, no nosotras, no Astrid, no Ángel, no Juan Pablo, no Viviana, no el gallo Claudio, que hoy no ha dejado de sonar. Para Candy, ella tomó eso como una invitación, como si fuera una invitación a salir, como si fuera una especie de cita. Lo repito nuevamente, no soy yo quien habla, es Candy. Ven a visitarme a la villa, le pareció escuchar que decía Terry. ¿De verdad le estaba invitando al muchacho a su casa? Más nada ocurre en lo que resta del capítulo. Si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal, activando la campanita de notificaciones. Dime lo que piensas en tus comentarios. También puedes visitarme a mi página de Facebook bajo el nombre Análisis de Candy Historia Definitiva, opinión de Astrid Ortiz. Les agradezco mucho su sintonía, les envío un enorme abrazo y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas bendiciones para ustedes y mil gracias. Será hasta la próxima.